La historia del barco Mary Celeste es uno de los enigmas más intrigantes y aterradores que ha conocido el mar. Este barco velero, construido en 1861, se convirtió en leyenda cuando fue hallado a la deriva en las aguas del Atlántico, el 5 de diciembre de 1872. Lo que hizo de este caso un misterio eterno fue que, aunque el barco estaba en perfectas condiciones para navegar, su tripulación había desaparecido sin dejar rastro, como si el mar se los hubiera tragado en un susurro mortal. El Mary Celeste zarpó un mes antes de ser encontrado, precisamente el 7 de noviembre desde Nueva York, con rumbo a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, un marino veterano. A bordo viajaban su esposa Sara, su pequeña hija Sofía, y 7 tripulantes más, junto con un valioso cargamento de 1.700 barriles de alcohol industrial. Los registros muestran que cuando el barco partió, todo estaba en orden. Pero ¿qué fuerzas oscuras podrían haber convertido ese viaje en un encuentro con lo desconocido? El misterio y la leyenda del Mary Celeste comienza cuando el barco llamado Dei Gratia, un barco mercante canadiense, cuyo nombre significa «por la gracia de Dios», y cuya tripulación divisó al Mary Celeste flotando a la deriva, cerca de las costas de Portugal, a pocos kilómetros de distancia, el capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver, confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío, como una sombra espectral en el horizonte. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. También descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Cuando los marineros del Dei Gratia se atrevieron a abordarlo, lo que encontraron les intrigó aún más y les heló la sangre. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante en un barco del tamaño de Mary Celeste. Había provisiones suficientes para varios meses, los objetos personales de la tripulación seguían en sus camarotes, pero lo que más les sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El cuaderno de bitácora no mostraba señales de emergencia. Lo único que se encontró escrito en la bitácora fue el registro de que el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Y en una página del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Los detalles que se descubrieron en el barco solo profundizaron el misterio. La brújula estaba rota, una bomba de achique desarmada y algunas escotillas abiertas, como si alguien hubiera salido con prisa. Pero no había signos de lucha ni daños significativos en el barco. ¿Qué había sucedido en ese mar oscuro y desconocido, que hizo desaparecer a toda la tripulación, dejando al Mary Celeste como una nave fantasma? Teorías y rumores comenzaron a surgir: un motín sangriento, piratas, fenómenos paranormales o incluso la maldición del propio barco, que había sufrido accidentes y extrañas tragedias en el pasado. Una de las explicaciones más escalofriantes sugiere que el alcohol almacenado en los barriles comenzó a emitir vapores peligrosos, llenando el aire con una sensación de peligro inminente. Tal vez, en un momento de desesperación, el capitán ordenó abandonar el barco para alejarse del posible desastre, pero jamás regresaron. El destino de la tripulación del Mary Celeste permanece envuelto en sombras. Es un misterio que ha desafiado las explicaciones durante más de un siglo, dejando al barco y su historia flotando en el umbral entre lo real y lo desconocido. Un recordatorio de que, a veces, las aguas esconden secretos que nunca se revelarán. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Parrsborough, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa. Luego de este suceso, el capitán Morehouse llevó el Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1.100 kilómetros de distancia. Según ordena la ley marítima, quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa dependiendo del valor del buque, la carga y el grado de peligro del rescate.
El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin, un profesional de embarcaciones. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo, ni había estado involucrada en una colisión. En 1931, apareció en las páginas del medio Quarterly Review, que difundió un artículo donde acusaba a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste, para apoderarse de la carga y poder cobrar la indemnización. Algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas como el Kraken podrían haber aniquilado a la tripulación. Más de un siglo después, en el año 2002, se emprendió una nueva investigación. La documentalista Anne McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que el capitán Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría, perdió el rumbo al zarpar. El Mary Celeste se ha convertido en el barco fantasma más emblemático de todos los tiempos. Quizá algún día sepamos qué fue realmente lo que sucedió. Mientras tanto, suscríbete y dale like, y no te pierdas nuestro próximo video que estará aún más interesante. Recuerda que lo viste aquí, con tus propios ojos. Saludos y nos vemos la próxima.